estamos nuevamente con un nuevo capítulo del estudio de Lucas. También estamos con un café con raíces, con aroma a Torá. ¿Ya? Yo soy David. Yo soy Natalie y estamos felices de compartir este estudio con cada uno de ustedes. Así que hoy día, ¿cierto?, seguiremos el estudio del libro de Lucas. Ha sido un poquito lento, pero en cada una, ¿cierto?, de las partes, cada vez me fascina más el escritor de Lucas porque hay tantos detalles que nos conectan con la Torá, que nos conectan con los mandamientos, que nos conectan con todo, ¿cierto?, aquellas revelaciones que Dios le dio a muchos, ¿cierto?, escritores que fueron escritos, ¿cierto?, en tanto la Torá como los profetas, como los otros escritos, ¿cierto?, Josué, Ruth, Esther. Entonces, realmente ha sido súper interesante. Lo interesante de todo esto es también que estamos conociendo la cultura hebrea. Exactamente. Y eso nos da mucha luz para poder entender con claridad lo que Lucas está tratando de explicarle a su amigo Teófilo. Correcto. Ya partiremos teniendo siempre una oración en la cual, ¿cierto?, nos dirigimos al Eterno para darle las gracias y también para que les bendiga a ustedes y también bendiga a Israel. ¿Ya? Oremos. Padre bendito, una vez más nos presentamos delante de tu trono de gracia, Señor, con agradecimiento, Padre. Agradecemos porque tú este día nos has bendecido, nos has dado un día más de vida, Señor. Has sido bueno, Padre, has provisto para todas nuestras necesidades. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque nos permites escudriñarla y compartirla, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que a través de la pantalla, Señor, de donde estén en la comodidad de sus hogares, puedan estudiar junto a nosotros, Señor, toda esta riqueza que está en el libro de Lucas. Padre amado, rogamos también, Señor, por la tierra de Israel, Señor, porque vemos que la tierra de Israel está sufriendo tribulación y en esta hora, Señor, queremos clamar por paz para Jerusalén, paz para Israel, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ya partiremos entonces ahora con el capítulo 2, del versículo 21 al versículo 38. En esta oportunidad solamente vamos a ver 3 versículos, porque realmente la riqueza que hay en estos 3 versículos es mucha. Le pedimos que pongan mucha atención a todo lo que nosotros, ¿cierto?, vayamos exponiendo y lo que el Señor le va a revelar a ustedes. ¿Ya? Dice así Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua en hebreo, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Ya? Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Correcto. Podemos ver que en este estudio que Yeshua comienza con el cumplimiento de todas las leyes judías. Sabemos que nuestro Mesías, él dio cumplimiento a todas las leyes que él podía cumplir, porque recordemos que hay leyes, por ejemplo, que son específicas para el templo, específicas para los sacerdotes. Esas leyes él no tenía la obligación de cumplirlas, no le Correcto. correspondía. Pero cada ley que sí le correspondía, él le dio fiel cumplimiento. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Sus padres estaban conscientes de que su hijo era el hijo de Dios, el hijo de Yahweh. Y además era hebreo y venía con este linaje del rey David. Exactamente. Por lo que él debía cumplir todo tal cual como se manifiesta en las Escrituras. Claro, por ejemplo, ahí en Mateo 5, del 17 al 20, ¿cierto?, nos dice, Yeshua, Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños, de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñase a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, ya, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas son palabras de Yeshua, ya cuando él estaba en su ministerio, ya, pero vemos que antes de comenzar, sus padres también hacían fiel cumplimiento de los mandamientos. Y acá vemos, ¿cierto?, en estos versículos, el cumplimiento de varios de ellos. ¿Ya? En este
en esta porción del libro de Mateo vemos que Yeshua lo deja claro, dice que no vine a abrogar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Eso es lo que dice, digamos, en los textos más originales, ¿verdad? Exacto. Él vino a enseñarnos cómo cumplir los mandamientos, no vino a eliminarlos. Y vemos que, como dices tú, desde su primera infancia, sus padres le están dando ya cumplimiento a cada uno de los mandamientos que correspondía hacerlo. Claro, abrogar significa en el Strong, ¿cierto? En griego, en el 2647, kataluo, que significa demoler, desintegrar, derribar. Esa es la definición de la palabra abrogar, ¿cierto? Que sale en el texto griego. ¿Ya? Entonces, aquí Yeshua dijo, yo no vine a demoler, yo no vine a desintegrar, yo no vine a derribar ningún mandamiento. Exacto. Ese es el verdadero, ¿cierto? Significado de lo que significa la palabra abrogar. Pero nosotros, ¿cierto? Escuchamos, y muchos de nosotros también lo decimos, ¿cierto? Él no vino a anular, ¿ya? Pero ese término anular, ¿cierto? Es el término que se usa en el plano jurídico, que es la misma palabra, ¿cierto? Pero en el plano jurídico, ¿cierto? Se usa la palabra anular, ¿ya? El término abrogar deriva del latín abrogare. Recordemos que el griego con el latín se mezclan, ¿cierto? Y producen algunas palabras similares, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Esa palabra abrogar implica anulación o supresión total de la vigencia. Supresión total de la vigencia, eso es el significado, ¿ya? Por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento. O sea, esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Viene la supresión total y es muchas veces lo que nosotros escuchamos. Eso es lo que se entendió. Claro. Diferente a lo que realmente está en el texto. Exactamente. Él no vino a derrogar, no vino a derribar ninguna de estas leyes. Sí, pero implica, ¿cierto? Lo hemos escuchado muchas veces nosotros, que él no vino, ¿cierto? Como y los hermanos, muchos hermanos, ¿cierto? No siguen las leyes de Dios, ¿cierto? La ley de Moisés, porque para ellos está anulada. O sea, no está suprimida totalmente, ¿ya? Y vemos cómo se ratifica que él vino a cumplir, ¿verdad? Como nos dice la versión en la Reina Valera. Pero en el Strong 4137, la palabra que está ahí es pleroo, significa llenar a plenitud, hacer repleto, a terminar una tarea o periodo. Cuando él, ¿cierto? Dice que él vino a cumplir, significa, ¿cierto? Que él vino a terminar una tarea. Y hoy día lo vamos a ver, es súper interesante hoy día, ¿ya? Por eso vemos en este versículo que Yeshua nació en el seno de una familia los cuales cumplían Torah. Era importante, ¿cierto? Vino también profetizado muchas cosas hacia su vida y todo esto se le estaba dando cumplimiento en este acto tan importante para la vida hebrea. Importante, hermano. Es lo que decía ahí, que fue circuncidado. Exactamente. Pero es importante, hermano, lo que tú decías. ¿Por qué? Porque debemos entender, ¿cierto?, que Él vino a dar cumplimiento total, ¿ya?, desde pequeño. Sus padres no podían ser de otro tipo de nacionalidad. Debían ser hebreos, padres que conocieran la Torá, porque esos padres debieran ser, ¿cierto?, aquellos que iban a hacer cumplir, ¿cierto?, todo lo que está escrito del Mesías, que ya vimos, ¿cierto?, ya vimos como 14 profecías anteriormente a ahora, ¿cierto?, a los cuales sus padres dieron fielmente cumplimiento, sí, como el ir a Belén, ¿cierto?, como todas aquellas cosas que hemos visto anteriormente, ¿ya? Y ahora en la escena tenemos a María y a José, que sabían que a los 8 días debían circuncidar a su hijo Yeshua. Recordar por qué en el 8º día se debía circuncidar. Ahora, con el avance de la ciencia, han descubierto que en el 8º día, en ese día específico, es cuando baja el nivel de sangramiento en un bebecito de 8 días. Y ese día escogió el Señor porque hay menos riesgo de hemorragias y de infecciones. Ese día Él es el que escogió el Eterno para poder llevar a cabo la circuncisión. Correcto. Es muy interesante que Dios cuida de todos los detalles. Correcto. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la palabra o término de la palabra circuncisión en el idioma hebreo es mucho más significativa que la palabra circuncisión en nuestro idioma español. Está muy limitado en el español.
propiamente, ya que básicamente es considerado únicamente como el cortar la piel sobrante del prepucio del hombre. Eso es lo que entendemos. Eso es lo que entendemos En desde castellano, este lado del mundo. desde, ¿cierto? Desde nuestro idioma. ¿Ya? ¿Pero qué significa en hebreo? Pero en hebreo, ¿cierto? La palabra es brit milá, que significa pacto de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Aquí ya nos encontramos, ¿cierto? Que ya no es solamente cortar sino que lo que está sobrando. pacto, es un pacto que Dios hizo, ¿cierto? Con el hombre. Y así lo vamos a ver, ¿ya? Brit, como vimos, ¿cierto? Significa pacto, tal como lo encontramos en el conocido, ¿cierto? Nuevo Testamento, ¿cierto? Se llama Brit Hadashah, que significa nuevo pacto o pacto renovado. ¿Me entiendes? Entonces, es importante el término, porque el término, ¿cierto? Significa cierto pacto, pero ¿cierto? Significa un pacto renovado. En el pacto, ¿cierto? Brit Milá es pacto de la circuncisión. Es importante esta diferencia porque nosotros tenemos Nuevo Testamento y ahí se denota ya una diferencia con el idioma original. Porque el Nuevo Testamento no es lo mismo que pacto renovado. Exactamente. No es lo mismo. ¿Ya? Puede que muchos de nosotros, ¿cierto? Cuando leemos en la escritura simplemente veamos la palabra circuncisión. Exactamente. O sea, lo hacemos así, como tal, ¿cierto? Bajo el entendimiento de lo que es la acción, pero cuando escudriñamos en el hebreo, ¿cierto? Observamos que dentro del término se encuentra la palabra pacto. Esto nos amplía el contexto del significado y la importancia de cumplir el mandamiento. ¿Ya? De parte de Abraham, ya lo sabía, ¿cierto? Él tenía 99 años cuando realizó esta acción de circuncidarse. Y junto a él, ¿cierto? Su hijo Ismael, que tenía 13 años, y además todos los hombres que estaban, ¿cierto? Que estaban con él, los varones, solamente los varones. Todos los que estaban bajo su techo, digamos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Vemos a Abraham que se hizo la circuncisión, ¿ya? El Señor, ¿cierto? ¿Por qué estableció un pacto de la circuncisión? ¿Cierto? Es una señal. Lo que hizo, ¿cierto? Abraham, o lo que hizo el Señor con Abraham fue hacer un pacto, ¿cierto? Antes de cumplir la circuncisión. Y lo vemos, ¿cierto? En Génesis capítulo 17, del versículo 9 al versículo 14. ¿Qué nos dice? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Acá está establecido, ¿cierto? Dios hizo un pacto con Abraham y el resultado, ¿cierto? Fue la circuncisión. Hermanos, nosotros vamos a entrar en el estudio. Este estudio de la circuncisión, ¿cierto? Que usted lo puede también ver en el Nuevo Testamento, ¿ya? Es importante que lo vea a la luz de la Escritura, pero hay algo importante en esto, que es un pacto perpetuo, ¿ya? O sea, ¿y cuándo termina un pacto perpetuo? No termina. No termina nunca, ¿ya? hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Por lo tanto, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle y no vamos a entrar en ningún tipo de ¿cómo se llama?, de conflicto, porque hay muchas cosas, ¿cierto?, que podemos hablar acá. Solamente es poder determinar nosotros es la relación que existe de Lucas con respecto, ¿cierto?, a esto que él está contando, que hizo Yeshua. Ahora, es importante también que recordemos, por ejemplo, que el pacto significa, según el Strong 1285, la palabra pacto significa en el Strong 1285, berit. ¿Y qué significa? Pasar por medio de pedazos de carne
este hecho sucedió en el relato de Génesis capítulo 15, ¿verdad? Que lo vimos el año anterior, el año pasado, en el cual el Eterno hizo que Abraham trajera algunos animales y vamos a leer lo que sucedió. Correcto. Y entonces en Génesis capítulo 15, del versículo 7 al versículo 10, dice así, y es importante que nosotros, yo le voy a remarcar una palabra y usted la tiene que recordar. Dice, y le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad, ¿cierto? A heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, más no partió las aves. ¿Ya? Esto es bien importante que lo tengan ahí en la memoria. Aquí vemos que Dios hizo un pacto que era como normal hacer pactos en el tiempo de este relato, ¿cierto? Para los pueblos mesopotámicos. Y vemos cómo Dios le dio la instrucción a Abraham que partiera por la mitad de estos animales, y entre mitad y mitad se formaba como un charco de sangre. Exacto, bien, cierto, ahí dice cierto los tiempos de Abraham. Dice la costumbre semita. La usaban para este ritual para demostrar la sinceridad, ¿ya? De las partes. La sinceridad. Era importante, si era que yo estamos haciendo un acuerdo y yo estoy completamente comprometida con el acuerdo que estamos haciendo. Exactamente. Y a la vez tú también estás completamente comprometido con este acuerdo. Y dice, ya que los que pasaban entre los animales estaban dispuestos a ser destruidos si rompían el pacto. Exacto. ¿Ya? Ahora, significaba, ¿cierto?, que si yo rompía el pacto contigo me iba a pasar lo mismo, me iban a cortar por la mitad. Te iba a hacer lo mismo, te iba a suceder lo mismo que a estos animales. Claro, entonces, ¿cómo era la manera de esto? Pero, perdón, lo importante es que los dos tenían que pasar juntos y finalmente tus pies, tu ropa se contaminaba o digamos se manchaba con esta sangre. Correcto. ¿Cierto? Y ese era una súper importante y buena señal. Ya, dice, se mataban, ¿cierto?, primero los animales cortándolos desde la cabeza a la cola. Así. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales manchando su ropa con la sangre del sacrificio. Luego al pasar decían, que así se me sea hecho si no cumplo mi parte, ¿cierto?, en este pacto. ¿Ya? Era importante, o sea, si uno de los dos no cumplía la parte, tenía que morir. Por eso es importante que la palabra pacto, el significado, ¿cierto?, es partir, ¿cierto?, la carne en pedazos. ¿Ya? Eso es lo que se nos tiene que quedar, de lo que realmente significa el pacto. No es como usted dice, no es con dinero, hermano. Vamos, si pactemos con el Señor. Como hoy día hay una moda, vemos, en las congregaciones. Como toda esta tendencia, ¿cierto? Importante decir que el hombre nunca, en la Escritura, no hay evidencia de que el hombre haya hecho un pacto con Dios. Él. Claro, siempre fue Dios el que hizo pacto con el hombre, como lo vemos con Adán, con Noé y ahora con Abraham. No, y ahí sale la Escritura así lo dice, porque le costaba a estos animales porque vamos a hacer un pacto. ¿Ya? Bueno, entonces aquí vemos cómo el Eterno hizo un pacto con Abraham acerca de la circuncisión. Ese fue el pacto, ¿cierto? Esto fue hecho antes que se entregara la Torá en el monte Sinaí. Todavía no había pueblo de Israel, todavía no había tablas de la ley, no había nada, pero Dios se adelantó, digamos, en el tiempo y él fue primero en hacer este pacto con Abraham. Correcto. ¿Ya? Observemos que en este pacto hay una promesa, en el cual Yahweh le promete, hay una promesa, que va a ser su Dios, ¿ya? Así también, ¿cierto? Así como lo es de Abraham, ¿cierto? El Dios es para Abraham, que él iba a ser su Dios. Esa es la promesa. Eso es tan importante. Esa es la promesa, esa es la promesa. Claro, que Dios iba a ser el Dios de Abraham. Ese fue el pacto. Y que la tierra de Canaán iba a ser para él. Claro. ¿Ya? Y nosotros ahora, cuando queremos entrar a este pacto, a través de Yeshua, ¿cuál es
el pacto que estamos haciendo es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham y todo su linaje. Claro. Entonces yo cuando quiero aceptar a Yeshua en mi corazón, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy incorporando en este pacto, ¿verdad? De que Dios va a ser mi Dios y que yo soy su pueblo. Ese es el pacto que aparece desde Adán hasta el Génesis. Claro, pero específicamente en este pasaje, ¿cierto? Vemos cómo Dios hace un pacto con Abraham, porque de allí van a ser una nación. Entonces dice que esa nación, Israel, va a tener un solo Dios, ¿cierto? Que se llama Yahweh. ¿Ya? Ese pacto implica que va a haber una tierra prometida, ¿ya? Y ese pacto, ¿cierto? También va a significar de que ese pueblo tiene que adorar solamente a ese Dios, ¿ya? Entonces eso es lo que Dios le promete a Abraham, ¿ya? Claro. Y para eso sella con un pacto, ¿ya? O sea, ¿tú estás de acuerdo, Abraham? Él le dijo que sí a Dios, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo. Dios, ¿cierto? Dice ya, esto es lo que yo quiero hacer contigo, esto es lo que prometemos, pasemos, vamos a pasar por este charco, ¿cierto? Bueno, importante destacar que este pacto finalmente Dios mandó caer un sueño a Abraham y el pacto se hizo unilateralmente. Entonces, Dios pasó por el charco de sangre y él se comprometió a ser fiel a este pacto. Pero como Abraham estaba durmiendo, este pacto se lleva efecto si Abraham falla o no falla, es independiente. Dios siempre va a cumplir este pacto. Exactamente, porque pasó solo, Pasó Dios. solo. Eso fue Por lo tanto, un ¿cierto? acto de amor tremendo. Por eso el pueblo de Israel haga lo que haga, Dios mantiene su pacto con el pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de este pueblo a través de Yeshua, ¿ya? Ahora, ¿por qué también a los extranjeros? ¿Por qué también le dijo, cierto, que podía hacer este pacto? Y ahí está lo interesante, porque no solamente del que tiene sangre judía, o sangre hebrea, o sangre israelita, sino que para todos también para nosotros. el extranjero ¿ya? que queda bajo este pacto. ¿Cierto? Para este tiempo aún no existía, cuando hizo este pacto, ¿cierto? El pueblo de Israel como tal, sino que estaba Abraham y todos aquellos que le servían a Abraham, los cuales, ¿cierto?, habían nacido bajo el techo de su casa, y es cierto, justo acá es donde empieza ese linaje y el entendimiento de todo aquel que se apegue a Israel será parte de esa promesa. Interesante, hermano, porque ¿por qué no la hizo después contra el pueblo de Israel, sino que lo hizo antes? Antes de formar el pueblo. Antes de tener un pueblo llamado Israel. ¿Por qué lo hizo antes? Porque nosotros, ahí era Dios donde nosotros caemos en este tiempo. Súper interesante. Bueno, y después Pablo nos explica muy bien, ¿cierto?, que nosotros somos injertados en el olivo. Claro. ¿Para qué? Para apegarse al Dios de Abraham, de la promesa, de esta promesa, al Dios de Abraham, que después ratificó con Isaac y después vuelve a ratificar con Jacob, para ser Israel. Exactamente. Pero todo esto, como dices tú, sucedió antes. Exactamente. El Eterno desea que primero que la señal del pacto sea en la carne, ¿cierto? Por eso es la circuncisión. ¿Ya? El año pasado estudiábamos que la circuncisión es quitar el estorbo. Correcto. ¿Verdad? Se quita el estorbo. Todo lo que a uno le estorba para poder seguir a este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso es circuncidar. Exactamente. ¿Verdad? Sacar el Por eso estorbo. lo hizo, ¿cierto?, en la carne, para que posteriormente a través de esa señal del pacto viniera la semilla que iba a perpetuar la promesa. ¿Quién era? Yeshua. Entonces, hermano, no se olviden, Dios estaba haciendo, ¿cierto?, promesa a Abraham, hicieron un pacto, cortaron los animales, ¿cierto?, solamente las dos, ¿cierto?, las palomitas no se cortaron, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, pasó Dios en un acto, ¿cierto?, en el cual... Pacto unilateral. Un pacto unilateral, ¿ya? Recordemos eso, ¿ya? Al ir aprendiendo sobre la raíz hebrea y algunos temas polémicos, ¿cierto?, como es el de la circuncisión, porque ¿para qué estamos con cosas? La circuncisión es un tema polémico. Siempre habrá interrogantes, como es si es necesario circuncidarnos para ser salvos, ¿ya? Lo que nos lleva, ¿cierto?, a encontrarnos como Abraham, ¿ya? Él, podemos decir, él se circuncidó, ¿cierto?, no como un acto de salvación. Porque ya antes él había sido salvo. Exactamente, cuando Por la obediencia. cuando él salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cierto?, tenía 25 años menos, y desde ahí ya había sido, ¿cierto?, le había prometido, o había, si podríamos en el término actual, había aceptado, ¿cierto?, a Dios como su único Dios, Claro. a que seguir, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener claro eso, o sea, que
la circuncisión no salva, la Torá no salva, el único que salva es Yeshua. Yeshua, creer en Él, ¿ya? Esto es parte de cumplir una sus señal. mandamientos, Es exactamente. parte de una señal, así como el arco iris fue una señal entre el pacto que Dios hizo con Noé. Y esa señal sigue vigente porque seguimos viendo en el cielo, ¿verdad? Exactamente. Y esta señal de este pacto que Dios hizo con Abraham, que significa que Yahweh iba a ser el Dios de Abraham, sigue vigente. Exactamente. Porque es la señal de ese pacto. Ya en muchas ocasiones hemos escuchado que el Altísimo es un Dios, cierto, que no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo que al leer estas palabras debemos de entender que su pacto se mantiene vigente y que debemos darle la misma importancia, cierto, el día de hoy. Y esto lo relacionamos con las palabras mismas de Yeshua. Yo no vine a abolir la ley, Claro. sino que vine a cumplirla. Exactamente. ¿Verdad? Y haciendo... Perdón, porque Dios tampoco cambia. Su plan de redención no ha cambiado a lo largo de toda la historia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, ¿cierto? El final de Apocalipsis, el plan de salvación nunca se ha modificado, no se ha cambiado, fue desde el comienzo uno y va a terminar siendo el mismo, que el hombre tiene que decidir ser parte de este pacto en el cual Dios es mi Dios y yo soy su hijo. Exactamente. Así que es importante lo que leímos en el versículo 21, para que lo tengamos, ¿cierto?, a cuenta, todo lo que hemos hablado. En Lucas 2:22 dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿ya? María y José, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, ¿cierto? O 2 palominos, ¿ya? María y José, vemos acá que ellos están siguiendo los preceptos de la ley, muy apegados, ¿cierto?, a lo que quedó establecido en la ley de Moisés. Y ya lo habían hecho en el versículo anterior, Claro. acerca de la circuncisión. Y deciden Hacer 2 preceptos hacer más. 2 preceptos que son súper importantes en la Torá, ¿cierto?, o en el Pentateuco, y que el Mesías y sus padres debían realizar, sí o sí, ¿verdad? Primero, es la purificación. Que esto es una ceremonia que se realizaba 40 días después del nacimiento de un niño varón, ¿ya? Correcto. Y consistía en una ofrenda de animales para ser sacrificados, según lo indicado en Levítico 12, del 2 al 8. Dice así, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplir los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hija o por hijo, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él lo ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que le diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Uy, 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 acá esto es muy hermoso todo lo que podemos leer. Aclarar un poco que habla de la impureza de la mujer, Sí. que bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? En Israel se lleva esta forma después también de una menstruación normal, en la cual la mujer se tiene que hacer un baño ritual y no puede tocar nada, pero no es porque la mujer vaya a contaminar, sino que acá hay una doble lectura también de que la mujer necesita el tiempo para que su cuerpo se recupere. Entonces, en este periodo que habla como que está inmunda, es el periodo en el cual la mujer se dedica solo al cuidado de su hijo, no tiene que cocinar, no tiene que hacer labores en la casa, sino que es un periodo de cuidados, porque Dios pensó en todo. Es tan sabio Dios que hizo que se pusiera como inmundo, ¿cierto? Para que en cierta manera la mujer no hiciera nada. Quedara protegida. Entonces la mujer, es solamente para la protección. Los 7 días de su menstruación, más 33 días, ¿cierto? Si tiene un hijo
un hijo de varón, ¿cierto? En la cual podríamos decir también queda inmunda. ¿Por qué? Porque en esos 33 días tiene que preocuparse de su hijo, ¿cierto? De amamantarlo, de tener cuidado, de tener este apego tan importante que ahora la ciencia habla. Exacto, sin pensar en estar haciendo las cosas, ahí es donde el varón las asumía esa parte de... Ahora, ¿por qué la mujer, cierto, aquí dice, necesita llevar un sacrificio? Porque lo primero que dice, cierto, llevar un sacrificio. Podríamos entenderlo si tuviera que llevar una ofrenda de agradecimiento, porque uno dice, oye, pero gracias, y nosotros en nuestra cultura, gracias Señor por el hijo que me das. Bueno, habla de estas dos situaciones acá. Sí. Habla de holocausto, uno de expiación. Sí, pero, y otro... pero ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué lo tiene que hacer? Pues es lo que estamos hablando, ¿cierto? Es para agradecer por su recuperación o por su hijo, pero esto no es esto lo que nos ordena. Lo que debía llevar era una ofrenda de ascensión, lo que normalmente se lleva tras cometer una grave ofensa. Esos son los significados que lo vamos a ver un ratito más, ¿cierto? Además de una ofrenda de pecado, o sea, ¿cuál fue la ofensa? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cierto? Que la mujer tiene, ¿por qué tiene que llevar esta ofrenda? Ella siempre, ¿cierto?, cumplió con el primer mandamiento. El primer mandamiento de la Torá dice, fructificaos y multiplicaos en Génesis 1:28. Ya no hizo nada malo. ¿Por qué necesita expiar, ¿cierto?, la mujer sus pecados? Bueno, acá en esto hay una cantidad de interpretaciones y de ¿cómo se llama? De interpretaciones, como decíamos, ¿cierto?, con respecto a esto, ¿ya? Algunos comentaristas, ¿cierto?, dicen alguna sugerencia con respecto a por qué la mujer tiene que, ¿cierto?, hacer esta ofrenda de expiación y esta ofrenda de holocausto, ¿ya? Bueno, sugieren que las ofrendas recuerdan el pecado de Eva en el jardín del Edén y el castigo que le dio Dios. Multiplicare tu sufrimiento y tu embarazo, con dolor pariréis hijo. Esto está en Génesis 3:16. Entonces se piensa que un poco para poder limpiar este pecado, digamos, que la gente ahora le ha llamado como pecado original, ¿verdad? Claro, que durante la angustia del trabajo de parto la mujer pudo tener pensamientos o expresar ideas que eran pecaminosas. Lo sabemos, ¿cierto? Las mujeres le dan ganas muchas veces, ¿ya? O de las cuales ahora, ¿cierto?, se arrepiente. Por eso piensan que debían llevar esto, porque seguramente salieron malas palabras, se dijo algo que no debía, ¿cierto?, decir o tener pensamientos malos, ¿ya? Y los sacrificios son una especie también de rescate, ¿verdad? O una ofrenda de alivio por haber sobrevivido los peligros del parto, porque igual la mujer pone en riesgo su propia vida, así como una forma de plegaria por una recuperación total. Se dice también que la mujer estuvo intensamente enfocada en un proceso fuerte físico, con mucha intensidad, ¿verdad? Y que todo esto acompaña al nacimiento. Ella necesita también tiempo para llevar una ofrenda, para volver a dedicar sus pensamientos a Dios y a temas espirituales, o sea, como retomando su vida normal. Exactamente. Se dice también que las ofrendas de ascensión, ¿cierto? La ofrenda de ascensión, el holocausto, la ofrenda del holocausto, olá, es como una olá, ¿cierto? Royá, una ofrenda que se llevaba en los templos, ¿cierto?, en las festividades, siguiendo la orden de no te presentarás ante mí con las manos vacías. O sea, la ofrenda olá es una ofrenda de gratitud, ¿ya? Por eso es completa, ¿ya? Pero lo más importante, hermano, en esto, ¿cierto?, es el que nosotros creemos en la obediencia. María y José fueron obedientes. O sea, ¿obedientes a qué? A todo lo que Dios había impuesto a través de las leyes de Moisés. Había mandamientos y los mandamientos debían cumplirse, ¿ya? Nosotros podemos tener un montón de interpretaciones, pero como hemos dicho en este canal, el mandamiento está para obedecerlo, no para cuestionarnos ni pensar en qué pensó Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad de interpretar sus pensamientos. Por lo tanto, nosotros creemos, ¿cierto? Nosotros en Café con Raíces creemos que el hecho de que María y José llevaran las dos tortas, los dos palominos, era simplemente por el hecho, ¿cierto?, de ser agradecido y ser obediente al Eterno, ¿ya?
Primero, ¿cierto? Vimos la purificación, ¿ya? Ahora, donde dice el versículo para presentarlo ante Yahweh. Claro, ya cumplieron la primera parte, ahora vamos a ver cómo cumplieron esta parte de presentar a este niño, al Mesías, a Yeshua, delante de Claro, Yahweh. ¿qué significa esto? ¿Ya? Como se ve en el versículo siguiente, a Yeshua lo llevaron al templo después de su nacimiento, de acuerdo con las palabras que Yahweh le dijo a Moisés en Éxodo 13, versículo 1, 2, 12, y bueno, en varias partes más. Y allí se le ordenó a los padres reservar para Yahweh a todos los primogénitos varones. Claro. En ese pasaje sale allí claro. Lo que dice Yahweh, ¿cierto? Con respecto a los varones. Además que la expresión para presentarlo delante de Yahweh, recuerda que lo que encontramos también en 1 Samuel 1, 22, 28, donde se dice que al pequeño Samuel lo presentaron ante Yahweh para dedicarlo a su servicio. Exactamente, o sea, estaban cumpliendo todas las ordenanzas que Dios le había dado en la Torá. Y recordar que, bueno, el año pasado estudiamos que todos los primogénitos debían ser rescatados. Exactamente. ¿Verdad? Porque originalmente los primogénitos todos le pertenecían al Eterno, ¿verdad? Y cuando murieron los primogénitos... Perdón, y no solamente antes, eso es perpetuo también. Claro. ¿Ya? O sea, todos los primogénitos le pertenecen a Yahweh, hasta el día de hoy. ¿Ya? Exacto. Lo importante es que por el pecado que se produjo, ¿cierto? En el monte Sinaí, cuando bajó Moisés, ¿cierto? Toda esa bendición fue transferida a los levitas, y ahora por cada primogénito que nace debe ser rescatado. Debe ser rescatado como una forma, ¿cierto? De presentarlo como dice, de presentarlo a Yahweh como santo, como para su servicio. Apartado, ¿ya? Para una obra. Exactamente. Y lo tercero, ¿cierto? Que dice ese pasaje es ofrecer ofrenda. ¿Ya? Aquí se ofrecían 2 ofrendas, como se dice, ¿cierto? Que ya vimos, nosotros la vimos en las parachá, hermano. Lo invitamos, ¿cierto?, a suscribirse, ¿ya? Y a seguirnos en nuestro canal Café con Raíces, ¿ya? Y las ofrendas están en el libro de Levítico. Usted va a la playlist, ¿cierto?, Levítico, van a aparecer todas las parachá, y si usted lee desde el capítulo 1 al capítulo 10, ahí van a encontrar, ¿cierto?, todas las ofrendas ofrecidas a Yahweh, incluso las que, es las que nosotros hoy día estamos, ¿cierto?, recordando. La primera, que voy a decir tú y tú dices la segunda. La primera es el holocausto. ¿Ya? Dice, ¿cierto? Traeré, ¿cierto?, ofrenda ante mí. La primera es holocausto, que en hebreo significa, ¿cierto?, es olá. Es la ofrenda olá. Un holocausto completo. Pero eso es una ofrenda de gratitud. ¿Ya? De gratitud. Es un acto, ¿cierto?, voluntario, de adoración, para expresar la devoción o el compromiso con Dios. También se usa como una expiación por el pecado involuntario. No por el pecado, ¿cierto?, que fuera voluntario, sino por aquel pecado involuntario. ¿Cuál? Uno puede decir que por casualidad, por alguna acción, ¿cierto?, matare a otro, ¿cierto? Entonces allí, ¿cierto?, él muchas veces lo querían matar, por lo tanto tenía que ir a refugiarse, como también lo vemos en nuestra parachá, en una de estas ciudades de refugio, porque era involuntario hasta que un juez lo pudiera, ¿cierto?, indicar que así había sido. ¿Ya? Los elementos del holocausto eran un toro, una paloma o un carnero perfecto. La carne, los huesos y los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados. Y esta era la porción de Dios. Ya la piel del animal era lo único que le quedaba a los levitas, ¿cierto?, para que ellos lo pudieran vender y pudieran, ¿cierto?, sacar un dinero de esas pieles y poder, ¿cierto?, vivir, porque ya que ellos no tenían tierra, no iban a tener tierra, no tenían nada. ¿Ya? Esa es la primera, ¿cierto?, ofrenda que tuvo que hacer María y José, la de holocausto. ¿Ya? La segunda es ofrenda de expiación o corbán, que en hebreo es la palabra corbán, ¿verdad? Es el nombre de expiación. La palabra corbán es una palabra hebrea y se adoptó en el griego, pero no se tradujo, digamos, de la misma forma. Exactamente. Esta palabra no significa ni sacrificio u ofrenda, como suele traducirse en español. Así Correcto. Aparece en nuestras versiones, ¿verdad? Sino que en realidad su raíz significa acercarse. Esto es súper importante. El objetivo del hombre es esforzarse para acercarse a Dios, tanto como le sea posible. Entonces esta es la diferencia con esta ofrenda de expiación. Llevar un animal al templo y llevar sus partes. Y elevar sus partes. Perdón, y elevar sus partes en el altar para Dios declara nuestro deseo de llevar nuestra vida, parte, ¿cierto? Pero parte nuestra material. parte material delante del Eterno,
de que nuestra carnalidad, ¿cierto? Nuestra vida esté más cerca del Eterno. Exactamente. En el Nuevo Testamento aparece en Marcos 7:11 y dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Claro, aquí sale la palabra corbán, y que no tiene significado, no tiene una traducción. Uno no lo entiende si no ves esta palabra a través de su significado en hebreo. Porque aquí lo hemos leído cuántas veces y no entendíamos bien qué era este corbán, ¿verdad? Yeah. Pero es importante ir y ver su significado en el hebreo. Esta es una materialización muy realista de las aspiraciones sagradas del hombre. Cuando uno desea una mayor cercanía a Dios, el deseo se convierte en un fuego poderoso que podría consumir a la persona, que era lo que pasaba, ¿cierto? La Torá, la cual le fue entregada al hombre para que la cumpliese en este mundo material, canaliza esa emoción mediante el llevar un animal en lugar de llevarse a sí mismo. La idea de las ofrendas nos enseña a tomar lo físico, el cuerpo y santificarlo. Exactamente. Eso era, ¿cierto? Estas dos ofrendas que quería presentar. Exactamente, están definidas, ¿cierto? En la Torá. Si nosotros leemos, ¿cierto? El libro de Lucas y veíamos estos pasajes, no teníamos todo ese conocimiento para entender la profundidad de la circuncisión, ni la profundidad de estas dos ofrendas que presentó María con José. Exactamente. Ya, de acuerdo con lo establecido en la Torá, en Levítico capítulo 1 al 10, ¿cierto? Como decíamos recién, allí salen todas estas ofrendas, ¿ya? Esta explicación es para tener una mayor claridad con respecto a lo que en el versículo 23 nos dice de José y María. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿ya? Esto pongamos aquí mucha atención porque nuestro Dios es perfecto, ¿verdad? Esto nos conecta con el pacto que hizo Dios con Abraham. Si lo recuerdan, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar en Génesis 15, del 7 al 10. Al final del versículo 10 dice, mas no partió las aves. Las aves. Que recordemos que dentro del listado de los animales había una tórtola y un palomino. Exactamente. Y estas aves no fueron partidas por la mitad. En esa ocasión del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Por qué no partió las aves en ese momento? Bueno, es porque Yeshua venía a confirmar y a indicar que ese pacto entre Dios y el hombre seguía vigente y a través de sus padres la ofrecieron, ¿cierto? Esas 2 aves, porque ellos eran pobres, no sí. Podían llevar, porque podían llevar varias cosas, o 2 aves, sí. una tórtola, y un palomino, si eran pobres. Si eran pobres, y ellos llevaron aquellas aves. O sea, ¿qué es lo que pasó? Esto es lo maravilloso, se completó el pacto que Dios hizo con Abraham, porque la paloma y el palomino quedaron sin partir, como que Dios colocó una pausa, ¿verdad? Hizo el pacto con Abraham, partieron todos los animales, pero estos 2 avecitas quedaron en pausa y vemos cómo se concreta este pacto que hizo Dios con Abraham en este momento, ¿verdad? Cuando María y José cumplieron esta ley, se cumple el pacto, se queda redondito, completo, porque ahora sí se sacrificó a la paloma y el palomino. Y esto nos conecta, hermano, a Abraham. Abraham se circuncidó, pacto, Dios se circuncidó y ratificó, hermano, el pacto. No hay un nuevo pacto. No es que yo estoy en el nuevo pacto, no. Es un pacto renovado. ¿Me entiendes? Por eso, mire, el escritor le puso Nuevo Testamento, y nosotros no el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento significa un pacto renovado. La palabra Nuevo Testamento en hebreo es pacto renovado. Por lo tanto, lo que vino a terminar Yeshua fue lo que empezó el mismo Dios, ¿cierto? En Abraham. ¿Ya? Él allá, mire, él no partió las aves, porque el que tenía que partir las aves era el Mesías. Porque el Mesías venía a renovar el pacto
unilateral con el hombre, tal cual como Dios lo hizo con nosotros, perdón, con Abraham. ¿Sabe que nosotros somos pecadores? Pero Él sigue siendo fiel. Él Por sigue esta amándonos. razón. Él sigue, ¿cierto?, reconociendo, porque Él tiene ese pacto que Dios lo hizo con Abraham y hoy día lo hace con el hombre en la cruz, ¿ya? Pero hermano, acá, ¿cierto?, viene a ratificar que ese pacto es perpetuo. Van a pasar, todas las generaciones pasan, pero es eterno porque todas las generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a seguir con este pacto, este nuevo pacto. Y esa es lo hermoso de Lucas, porque nos conecta con la Torá. Nunca estuvo más unida la Torá con los evangelios. Lucas es más explícito, él detalla más, pero si usted empieza a estudiar, usted conecta todo esto. Súper interesante. Y finalmente podemos ver que los pactos nunca se anulan, y al contrario, este pacto quedó en pausa y se completó con Yeshua, con su nacimiento y con este acto, ¿verdad? Y si podemos pensar, el pacto de Abraham, de Adán, ¿se anuló con el pacto de Noé? De ninguna manera, porque el hombre sigue trabajando con el sudor de su frente y la mujer sigue pariendo con dolor. Correcto. Pero se sumó el pacto de Noé con el arco iris, la señal. ¿Acaso se terminó de ver el arco iris en el cielo? No. Se suma al pacto de Abraham. Exacto. ¿Cuál es su señal? La circuncisión, ¿verdad? Que se completó este pacto que se llevó cientos de años antes, se completó aquí con Yeshua. Y ninguno de estos pactos ha anulado al siguiente. Como que se van perfeccionando en sí mismos, ¿verdad? Y por eso, ¿cierto?, nosotros decimos que Yeshua, por eso él dijo, por partimos diciendo, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle cabalmente cumplimiento. Y esto es la ley, hermano. Lo que cumplió Yeshua y sus padres es la ley de Moisés. Y él la cumplió siendo aún un bebé, teniendo 8 días, ¿cierto? Sus padres hicieron todo lo que tenían que hacer, dieron la ofrenda, porque se tiene que cumplir. Por eso él dijo que yo no he venido a abrogarla, yo vine a cumplirla, claro, completamente. Muy por el contrario, no abrogó ninguna ley, sino que al contrario, la cumplió. Todo este pacto renovado, él empezó a cumplir parte a parte, y eso lo vemos en todos los evangelios, ¿verdad? Y él mismo reafirmó todos los pactos que han sido eternos, desde el comienzo hasta cuando venga en su segunda venida. Así que, hermano, muchas gracias, ¿cierto?, por este tiempo. Vamos a seguir con el capítulo 2, todavía nos falta, pero ya en la próxima semana vamos a entrar en ese proceso. Así que, shalom, ya que el Eterno les bendiga. Somos un café con raíces con aroma a Torá. Bendiciones.